Este curso está dividido en 5 capítulos. Capítulo 1. Conceptos básicos sobre imágenes térmicas, qué son y cómo funcionan. Capítulo 2. La cámara, especificaciones y ajustes importantes. Capítulo 3. Medición de temperatura, el cuerpo, emisividad, el entorno, temperatura aparente reflejada. Capítulo 4. Ejemplos de aplicaciones, análisis de imágenes. Capítulo 5. ¿Cómo proceder? Cada capítulo comienza enumerando los objetivos del capítulo y termina con algunas preguntas detalladas. El curso finaliza con un cuestionario final. Capítulo 1. Conceptos básicos sobre imágenes térmicas. Cuando haya terminado este capítulo, será capaz de describir a qué temperatura emiten calor los cuerpos, nombrar la forma de energía a la que pertenecen la luz visible y la radiación infrarroja, explicar cómo una cámara térmica hace que el calor sea visible a nuestros ojos, describir una analogía que muestre cómo la radiación infrarroja se convierte en una imagen visible, enumerar los 3 fenómenos que pueden producirse cuando la radiación infrarroja alcanza un cuerpo, dar ejemplos de situaciones en las que la luz visible y la radiación infrarroja se comportan igual y cuándo lo hacen diferente. Todos los cuerpos con una temperatura por encima del cero absoluto emiten energía. Esto significa calor, en forma de radiación electromagnética. La radiación electromagnética se desplaza a través del vacío a la velocidad de la luz. Se caracteriza por su longitud de onda. La radiación infrarroja y la luz visible son 2 tipos de radiación electromagnética. La longitud de onda de la luz visible oscila entre 0,4 micrómetros y 0,7 micrómetros, aproximadamente. La longitud de onda de la radiación infrarroja oscila entre 0,75 micrómetros y 100 micrómetros aproximadamente. Nuestros ojos son sensibles a la luz visible. Una cámara térmica es sensible a la radiación infrarroja. Las cámaras de infrarrojos de onda larga funcionan en un rango de 7,5 a 14 micrómetros aproximadamente. Cuando nos sentamos bajo el sol o alrededor de una hoguera, podemos sentir el calor en la piel. El detector de la cámara térmica también es sensible al calor. Una señal eléctrica se genera y se traduce en una imagen térmica. Veamos una analogía. Las ondas de radio, en forma de radiofrecuencia o radiación RF, se desplazan a través del aire. No podemos verlas ni oírlas. Una radio las convierte en ondas sonoras. El oído humano es sensible a estas ondas de presión, por lo que podemos oír el habla o la música con la ayuda de una radio. Al igual que las ondas de radio, la radiación infrarroja se propaga por el aire. Una cámara térmica la convierte en una imagen, luz visible, que nuestros ojos pueden ver. Con una cámara térmica podemos ver el calor. El calor también llega de cuerpos que consideramos fríos, como los cubitos de hielo. Para poder ver cuerpos con una temperatura inferior a 550 grados centígrados, los seres humanos necesitan iluminación externa o una cámara térmica. En el mundo visible, necesitamos iluminación externa. La imagen que vemos con nuestros ojos se compone de la luz que refleja el cuerpo. En el mundo infrarrojo, la cámara térmica no necesita iluminación externa. La imagen de la cámara muestra la radiación que emite el cuerpo. La imagen térmica no es una imagen de la temperatura del cuerpo. Es posible que le confundan las distintas superficies. La decoración dorada de una taza, por ejemplo, parece mucho más fría de lo que está en realidad. Todos los cuerpos emiten radiación infrarroja. Cuanto más caliente sea el cuerpo, más radiación emitirá. En otras palabras, más energía.
Cuando la radiación infrarroja alcanza un cuerpo, puede absorberse, o transmitirse, o reflejarse. Lo que ocurre en un caso específico depende de la naturaleza del cuerpo. Tenga en cuenta que es posible que la radiación infrarroja y la luz visible se comporten de forma distinta. La radiación IR pasa fácilmente a través de los gases y la materia volátil como el aire, la niebla y el humo. También pasa a través de algunos sólidos finos, como por ejemplo una lámina de plástico. La radiación infrarroja pasa fácilmente a través de los gases, pero se detiene con líquidos y sólidos, por ejemplo, vidrio, agua, madera, ladrillo, plástico. El mecanismo de reflexión es el mismo que para la luz visible. La reflexión sigue la norma ángulo de entrada igual ángulo de salida. Cuando utilice una cámara térmica, tenga en cuenta su posición para no confundir la reflexión, la suya propia, con puntos calientes. Las superficies pueden no reflejar la luz visible y la radiación infrarroja en la misma medida. El grado de reflexión depende de las características de la superficie reflectante. Por ejemplo, una ventana reflejará una imagen infrarroja clara de un cuerpo caliente o frío. El espejo refleja al operador claramente tanto en luz visible como en la región infrarroja. Sin embargo, las baldosas que están debajo del espejo solo reflejan la radiación infrarroja, no la luz visible. El reflejo se puede ver claramente en la ventana en la región infrarroja, pero esta está casi ausente en la luz visible. La luz visible pasa a través del vidrio. La luz visible no pasa por el calendario de pared. No hay reflejo de la persona que sujeta la cámara. Sin embargo, puede ver un reflejo difuso de una persona en la región infrarroja. La luz visible se refleja en el espejo. Puede ver lo que está en la pantalla del televisor. Mirando con la cámara térmica, solo ve el reflejo de la vela. Ha llegado al final de este capítulo. Para finalizar, seleccione la respuesta correcta para cada una de las preguntas y pulse Enviar. Capítulo 2. La cámara térmica. Actualmente una cámara térmica portátil es fácil de usar. Sin embargo, las especificaciones de la cámara son bastante amplias. En este capítulo abordaremos algunas de las más importantes. Cuando haya terminado este capítulo, será capaz de describir a qué hace referencia el rango de temperatura de las cámaras, explicar la saturación, explicar por qué importa la cantidad de píxeles al mirar cuerpos pequeños, mostrar la importancia de la alta resolución con una aplicación de ejemplo, definir el término emisividad, enumerar algunos materiales con emisividad alta, media y baja, mostrar cómo un cuerpo emite y refleja la radiación cuando se coloca en cualquier entorno, explicar el origen de la radiación emitida y reflejada. Especificaciones y ajustes importantes. El rango de temperatura de una cámara define el rango o rangos en los que las temperaturas se pueden medir correctamente. El número de píxeles, también conocido como resolución IR, indica el grado de detalle que se puede distinguir en la imagen térmica.
El ajuste de emisividad en una cámara compensa la variación en la emisión de la radiación infrarroja por diferentes superficies. La temperatura aparente reflejada compensa la radiación de los alrededores reflejada en la cámara desde el cuerpo. El rango de temperatura. En función del modelo de cámara, las cámaras térmicas se calibran para uno o más rangos de temperatura. No es posible corregir la medición de la temperatura fuera de los rangos especificados. La saturación se produce al intentar medir por encima del rango de temperatura calibrado. Las imágenes muestran un tostador en la región infrarroja. El rango de temperatura en la imagen de la izquierda se detiene a más 150 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura máxima está muy por encima de este valor. Por lo tanto, la indicación de temperatura máxima de la zona tiene una pequeña cruz roja al lado de la lectura digital y la temperatura media tiene un símbolo de advertencia. Estos símbolos indican que los valores medidos no son correctos. El rango de temperatura en la imagen de la derecha finaliza a más 650 grados centígrados. Todos los valores de medida se encuentran dentro de este rango y, por lo tanto, son correctos, suponiendo que el resto de parámetros estén ajustados correctamente. Tenga en cuenta que la escala de temperaturas en el lado derecho se puede ajustar en cualquier valor, independientemente del rango de temperatura seleccionado. Número de píxeles, resolución IR. A una distancia concreta y con la misma lente y apertura, un mayor número de píxeles le permitirá distinguir detalles geométricos más pequeños. El ejemplo muestra que el tamaño de un punto de medida a una distancia de 1 metro es de 8,3 milímetros por 8,3 milímetros para una cámara con un detector de píxeles de 160 por 120 y una lente de 25 grados. Mientras que es de 2,0 milímetros por 2,0 milímetros para una cámara con un detector de píxeles de 640 por 480 y una lente de 25 grados. A una distancia de 15 metros, el tamaño del punto es de 125 milímetros por 125 milímetros para una cámara con un detector de píxeles de 160 por 120 y de 30,6 milímetros por 30,6 milímetros para una cámara con un detector de píxeles de 640 por 480. Una mayor resolución se traduce en una mejor capacidad para ver pequeños objetivos a largas distancias y una mayor exactitud en las mediciones de objetivos pequeños. Podrá encontrar más problemas, encontrar problemas menores, mejorar el diagnóstico con un mejor detalle de la imagen, detectar problemas que de otro modo pasaría por alto completamente. La emisividad. La emisividad se describe como la capacidad de la superficie para emitir radiación infrarroja. Las superficies con alta emisividad son buenas emisoras y no reflejarán mucha radiación del entorno. Las superficies con baja emisividad son malas emisoras y en la imagen térmica verá principalmente reflejos del entorno. Una superficie pintada es un ejemplo de un buen emisor, mientras que el metal brillante es un mal emisor. Por lo tanto, en la imagen térmica que se muestra, la válvula sin pintar parece tener una temperatura inferior que las tuberías o el radiador pintados. Echemos un vistazo a la emisividad de distintos materiales. La piel, el cuero, la tela, la madera, el ladrillo, la arena, el cemento, la nieve, el agua y el vidrio tienen emisividades altas. Los plásticos, la pintura, la cerámica, el cobre oxidado y los metales tratados con chorro de arena son emisores bastante buenos. Los metales pulidos y el cobre brillante son malos emisores, ofrecen una emisividad muy baja. Observará que la emisividad no solo depende del tipo de material, sino del estado de la superficie del cuerpo. Todos los cuerpos existen dentro de un entorno. La radiación infrarroja de otros objetos en el entorno incide sobre el cuerpo.
la radiación infrarroja se refleja desde el cuerpo. Por lo tanto, la radiación infrarroja del cuerpo se compone de su propia radiación y la radiación reflejada. Ha llegado al final de este capítulo. Para finalizar, seleccione la respuesta correcta para cada una de las preguntas y pulse Enviar. Capítulo 3. Medición de temperatura. Cuando haya terminado este capítulo será capaz de describir la situación de la medición, nombrar los ajustes de la cámara que se utilizan para compensar las influencias de la superficie de un cuerpo y la radiación procedente del entorno. Con la ayuda de la imagen visible correspondiente, señalar las superficies en las que se espera una baja emisividad en una imagen térmica. Encontrar los reflejos de una imagen térmica. Localizar las zonas con diferentes temperaturas aparentes reflejadas en una imagen térmica. Viendo un cuerpo, la cámara recibe la radiación que se produce directamente desde el cuerpo e indirectamente desde las fuentes circundantes, es decir, los reflejos. Solo la radiación emitida por el propio cuerpo está relacionada con la temperatura de la superficie del cuerpo. La radiación reflejada se denomina temperatura aparente refleja. Para medir la temperatura real del objeto, tiene que introducir los siguientes datos dentro de la cámara: la emisividad de la superficie del cuerpo y la temperatura aparente reflejada, es decir, la cantidad de radiación de los alrededores que se refleja desde el cuerpo en la cámara térmica. Las imágenes muestran una cubierta de ventilación. Se tomaron en un día cálido y soleado. En la imagen visible se ve el reflejo de la luz del sol. A. En la imagen térmica se puede ver 1. El reflejo del sol. 2. El reflejo del cielo. 3. El reflejo del tejado caliente. Cuando se añaden 3 puntos de medida distintos, se medirán 3 temperaturas diferentes. Todo sería incorrecto si no se corrige la emisividad y la temperatura aparente reflejada para cada uno de ellos. Solo podrá ver las temperaturas aparentes. Es más fácil medir la temperatura real de buenos emisores. Esta hervidora de agua se ha llenado con agua muy caliente. La emisividad del metal sin recubrir es baja, por lo que la lectura de la temperatura no corregida es muy distinta del valor real. La etiqueta tiene una emisividad alta y, por lo tanto, la lectura de la temperatura no corregida se acerca al valor real. Ha llegado al final de este capítulo. Para finalizar, seleccione la respuesta correcta para cada una de las preguntas y pulse Enviar. Capítulo 4. Ejemplos de análisis de imágenes para diferentes aplicaciones. Cuando haya terminado este capítulo, será capaz de analizar las imágenes térmicas incluyendo lo siguiente: localizar los puntos calientes fríos, identificar los reflejos, sacar conclusiones a partir del patrón térmico y averiguar qué tipo de transferencia térmica se muestra en la imagen térmica. Combinar los 3 procedimientos descritos con anterioridad con conocimiento de las aplicaciones y llegar a una conclusión sobre fallos o anomalías que se hayan observado.
Esta imagen térmica muestra un mal contacto en una conexión eléctrica. Esto provoca una mayor resistencia eléctrica que se traduce en un aumento de calor. El patrón térmico muestra claramente la conducción de calor en el cable. Se trata de una imagen de un interruptor de desconexión de alta tensión que muestra un fallo en un lado de la unión mecánica. Una menor fuerza mecánica se traduce en una mayor resistencia eléctrica. Esto también se amplifica por la oxidación del cobre. Se aprecia un patrón de conducción térmica. Puede observar una fuga de calor en una unión de este tubo. Cerca de la fuga, la superficie del tubo se calienta por la convección y conducción. Esta es una situación de medición muy difícil debido a la baja emisividad. Tiene que tener en cuenta las reflexiones de los demás tubos y de las bombillas del techo. Se trata de un sistema de tuberías para aire acondicionado. Es el primer tramo cerca del compresor. La zona fría es el resultado del deterioro del revestimiento aislante que permite que el agua se condense y que posiblemente incluso entre en el revestimiento aislante. Se crea un patrón térmico debido a las diferencias de la conducción térmica a través de la pared aislada del tubo. El líquido en el recipiente está más caliente que el aire que tiene encima. Vemos el nivel de llenado desde el exterior debido a la conducción térmica a través de la envolvente del depósito. Se conduce más calor cuando la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es mayor. Estas imágenes muestran ventanas con doble acristalamiento en un edificio comercial. Las imágenes se tomaron en un día de verano cálido mientras el sol brillaba. Puede ver claramente que una ventana está más fría que las demás en la imagen térmica. Hay dos posibles explicaciones. Una, puede haber una fuga entre los cristales. En este caso, esta ventana no está bien aislada, de forma que se conduce más calor hacia el ambiente interior, que está más frío. 2. La ventana se montó al revés, con el cristal de baja emisividad orientado en la dirección errónea. En esta situación, refleja más que las otras ventanas, por lo tanto, no está calentando, sino reflejando el cielo frío. Estas imágenes fueron tomadas durante una prueba de blower door, puerta soplante, y muestran la puerta de entrada desde el interior. La casa está despresurizada y el aire frío está entrando. La imagen térmica muestra claramente dos efectos físicos. 1. Un patrón de convención. El aire frío se filtra alrededor de la ventana de la puerta de entrada y enfría el interior de la puerta con un patrón térmico muy característico. 2. El reflejo del operador en la ventana. Estas imágenes muestran un panel solar. A medida que las celdas dañadas se calientan, se aprecia un patrón debido a la conducción térmica desde la celda rota a la superficie del módulo. Tenga en cuenta los reflejos del sol, las nubes y los árboles cuando lleve a cabo inspecciones en el panel solar. Ha llegado al final de este capítulo. Para finalizar, seleccione la respuesta correcta para cada una de las preguntas y pulse Enviar. Capítulo 5. ¿Cómo proceder? Cuando haya terminado este capítulo será capaz de evaluar la situación de medición, tomar una buena imagen térmica, seleccionar los ajustes apropiados de la cámara, medir la temperatura correctamente con la cámara térmica. Paso 1.
Establecer un rango de temperatura que incluya aquellas temperaturas que espera medir. Paso 2. Posición y campo de visión. Comprobar los reflejos y moverse si es necesario. Comprobar la resolución del puntero, tamaño, detalle y acercarse si es necesario y posible. Paso 3. Enfocar la imagen. Una imagen desenfocada no solo no es profesional, sino que también provocará resultados de medición erróneos. Paso 4. Introducir los parámetros de medición. Establecer la emisividad y la temperatura aparente reflejada. Paso 5. Guardar las imágenes térmicas visibles. Para producir una imagen profesional también necesita optimizar la presentación de la imagen. Esto incluye selección de una paleta de colores apropiada, ajuste manual de la escala de temperatura, selección de instrumentos de medición adecuados, en este ejemplo una isoterma, también llamada alarma superior, y un Area Max. Selección de un modo de imagen adecuado, IR, IR Fusión, PIP, MSX, DDE. En función del modelo de cámara, todas o algunas de estas operaciones pueden realizarse en la cámara. Sin embargo, si lo desea, puede postprocesar la imagen por medio de un software especial como FLIR Tools. Ha llegado al final de este capítulo. Para finalizar, seleccione la respuesta correcta para cada una de las preguntas y pulse Enviar. Ha llegado el momento de comprobar lo que ha aprendido. Lea y responda a las 10 preguntas de control seleccionando la alternativa correcta de las opciones. ¡Buena suerte!
Gracias por realizar esta formación online. Obtendrá más información sobre el ITC en la próxima y última diapositiva. El ITC es la principal fuente de conocimiento sobre ciencia de infrarrojos y sus aplicaciones. Ofrecemos cursos de formación en casi 50 países y en más de 20 idiomas. Nuestra red global cuenta con operaciones subsidiarias en propiedad exclusiva, así como una amplia red de socios. Para obtener más información, visite nuestro sitio web, realice nuestras formaciones online y asista a uno de nuestros cursos presenciales. Sitios web ITC EMEA y calendario de cursos www.irtraining.eu. Sitios web ITC América y calendario de cursos www.infraredtraining.com. Programación de cursos ITC Global www.infraredtraining.com/calendar. Formación online ITC www.irtraining.com.